¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno, que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Quédate, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Dios les bendiga, amados del Señor. En esta madrugada quiero compartir con ustedes esta enseñanza de Jesucristo cuando se le aparece al tercer día de que Él resucitó. Se le aparece a dos discípulos que iban camino a Emaús. Habla la palabra de Dios y nos podemos ver en este verso. El verso 15 quiero detenerme hasta el 17 cuando dice: y conversando y discutiendo uno con el otro, dice, sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaban junto con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Entonces Él les dijo: ¿qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Si hay algo, hermano, que afecta al cristiano, si hay algo que le hace mal al cristiano, es caminar este camino, caminar el Evangelio entristecido. Caminar el Evangelio con dificultades no significa que nosotros tenemos que caminar entristecidos. Caminar el Evangelio a través de los problemas, enfrentar situaciones difíciles, enfrentar conflictos, no quiere decir que yo debo caminar entristecido, porque la palabra de Dios nos enseña de que no estamos solos. La palabra de Dios te enseña de que en nosotros habita, de que en nosotros mora aquella presencia divina que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es la persona del Espíritu Santo. Es por eso que en este día quiero compartir contigo esta reflexión, porque antes de que pudiéramos entender por qué Jesús les dijo, por qué Jesús les preguntó, ¿qué son estas cosas las cuales hablan entre ustedes?
ustedes mientras caminan entristecidos. Si hay algo que Jesús sabe, si hay algo que Jesús conoce de la condición que tú te encuentras, si hay algo que Dios no puede de una otra forma olvidar, ni tampoco Dios se va a poder negar, es a conocer el corazón del hombre. Porque si bien es cierto, Dios conoce lo que tú vives, Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios no es ciego, Dios no es sordo y Dios no es mudo. Dios está viendo todo lo que tú estás sufriendo. Dios ha visto cada lágrima de tus ojos que caen. Muchas veces te has sentido tan solo que tú has dicho, y Dios te ha escuchado cuando tú has dicho: ¿dónde estás, Dios? Porque pareciera que ya ni siquiera Él está. Pareciera que ya en la presencia de Dios ya no la sentimos a través de las dificultades y de los problemas. Pero si hay algo que es cierto, que Dios no está mudo. Quizá no lo podemos ver. Quizá muchas veces no podemos sentir que Él está a nuestro lado. Pero Dios no ha dejado de hablar al hombre. Y a diferencia de lo que el otro día compartía en Jeremías, cuando él permitió que el enemigo le pusiera pensamiento en su mente a través de lo que le hablaba, que ya no se acordara más de Dios, que ya se olvidara de él, que no hablara más en su nombre. Pero dice Jeremías que había dentro de él un fuego ardiente, que dice que trató de resistirlo, que estaba tan metido en sus huesos que trató de resistirlo, pero no pudo. Y de esa forma ese fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, pudo hacer volver en sí a Jeremías. Pero aquí también vemos en el nuevo pacto que a estos discípulos les pasó lo mismo. La tristeza se empoderó de su vida, la tristeza, la angustia de ver partir al maestro. Pero ese no era el problema. El problema era que realmente sus ojos, como dice aquí el verso 16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Porque Jesucristo no lo podemos conocer por el conocimiento intelectual. A Jesucristo no lo podemos conocer por cuánto sabemos de la Biblia, de la palabra. A Jesucristo se le conoce cuando Él se revela, cuando Él abre nuestros ojos, cuando Él nos abre el entendimiento para comprender la Escritura, cuando Él mismo se presenta en nuestras vidas, es cuando le conocemos. Por eso es importante entender qué es lo que le sucedió a estos dos hombres, porque estos dos hombres se estaban yendo camino a Emaús, como a 15 kilómetros de aquel lugar, según dice lo entendido. Unos 11 kilómetros de Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Jesús fue a su encuentro. Jesús fue al encuentro en el momento más difícil de estos hombres, donde no había consuelo, donde todo se había perdido. Pero había algo aquí que yo quiero decirles. Y dice que cuando ellos iban camino a aquel lugar, Jesús les dice estas palabras: oh insensatos y duros de corazón, para creer en todo lo que los profetas han hablado. ¿No estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Y Jesús después de decirle esto, Jesús le empezó a recitar desde Moisés, dice la palabra, pasando por todos los profetas, y le explicaba lo referente a él y a toda la Escritura. O sea, Jesucristo le empezó a enseñar a aquellos discípulos de él que era necesario que eso aconteciera, que era necesario todo lo que a Jesucristo le iban a hacer. Pero estos hombres, hay una palabra, hay un versículo que me llama mucho la atención, que es el 19, cuando dice: y él les preguntó, ¿qué cosas? Porque ellos decían: ¿eres tú el único forastero que está aquí, que no se ha enterado lo que ha sucedido? Porque la muerte de Cristo conmovió, la muerte de Cristo fue algo que impactó a aquella sociedad, impactó a todo Jerusalén. Y ellos decían: tú eres el único que no sabe lo que aconteció. Y Jesús les dice en el verso 19: ¿qué cosas? Ellos le respondieron respecto a Jesús de Nazaret, le dicen, respecto a aquel hombre que era un profeta, poderoso en palabras y en obras ante Dios y ante todo el pueblo. Y aquí ellos empiezan a contar de lo que ellos vieron en Jesucristo. Ellos empiezan a contar de lo que realmente ellos pudieron ver a través de que Jesús hacía. Pero ¿sabe qué? No bastó de que ellos vieran los milagros, no bastó de que ellos vieran la gloria de Dios misma en Jesucristo, porque sus ojos estaban velados, sus ojos estaban cerrados. Pero Jesús apareció a su vida con un propósito. Quizás ellos habían caminado al lado del maestro, habían visto lo que había hecho, habían escuchado muchas palabras y sermones y enseñanzas que él daba. Pero faltaba lo más importante, que Jesús se les revelaba.
Y dice que cuando ellos iban a camino a aquel lugar, Jesucristo hizo como que él iba más lejos, pero ellos le pidieron: Señor, quédate, no te vayas, quédate con nosotros. Porque quedaron tan asombrados de la palabra que salía de la boca de Jesús cuando le enseñaba todas las cosas que eran necesarias acontecer. Y dice que cuando entró a aquel lugar, tomó pan, dice, sentados a la mesa, y lo bendijo para darle. Y cuando los bendijo, dice así la palabra, en el verso 31 dice: y al instante le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él fue quitado de ellos. Y aquí hay algo muy importante. Jesucristo, al partir el pan y bendecirlo, dice que fueron, dice, abiertos sus ojos y lo reconocieron. Y después Jesucristo fue quitado, Jesús desapareció de ese lugar. Imagínense el estar, estos dos discípulos, el estar estas dos personas comiendo con este forastero, con este extraño hasta ese momento que no lo conocían, y de repente le empezó a hablar y ellos totalmente cautivados por lo que salía de su palabra, de su boca, y en un momento que él parte los panes, dice que se les abrió los ojos y reconocieron que era Jesús, y Jesús desaparece. Y cuando sucede eso, ellos empiezan a decir el uno al otro: pero en nuestro corazón, cuando Él nos hablaba, decía, había un fuego. Cuando Él nos explicaba la Escritura, había un fuego. ¿Y sabe lo que hicieron estos hombres? Siendo que ellos habían pensado pernoctar en ese lugar, habían empezado a dormir. Dice que el verso 33 dice: y levantándose en aquel mismo momento, volvieron a Jerusalén. Porque cuando Cristo se te revela, tú no puedes quedar igual. Cuando Cristo se te revela, ellos ya habían caminado 11 kilómetros, estaban quizás cansados, pero cuando Cristo se revela, ya tus fuerzas se renuevan, ya no está esa tristeza, al contrario, empieza a venir el gozo. Y si tienes que volver a caminar 11 kilómetros más, porque eso es lo que hicieron ellos, volvieron a Jerusalén, o sea, volvieron a caminar 11 kilómetros después de haber caminado tristes y angustiosos. Pero quiero decirte algo en el nombre del Señor: aquel camino que te vio caminar con tristeza, aquel camino que tú caminaste llorando, aquel camino que tú caminaste con tristeza en tu corazón, con angustia, y aún muchas lágrimas cayeron en aquel camino, por ese mismo camino Dios te va a hacer volver, pero con gozo y alegría, cuando Él se te revele y te dé a conocer que todo lo que nosotros hemos pasado, que todo lo que pasamos es a causa de entrar en un conocimiento más profundo de aquel que nos llamó. Porque primero, antes de ese encuentro con Jesús, antes de ese encuentro que tuvieron con el Maestro, ellos creían que era un profeta, ellos creían que era un hombre que era poderoso en la palabra, pero después de que tuvieron el encuentro con Cristo, después de que pudieron ver al Señor Jesucristo, ellos vuelven a donde los discípulos y les dicen: verdaderamente es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Cristo, verdaderamente es aquel Mesías que esperábamos. Porque ellos pensaron que porque Jesús había muerto, ya Jesús no era el Mesías. Ellos pensaban porque como Jesús había muerto, como Jesús había sido crucificado, ya eso se terminaba. Pero se olvidaron lo que Jesús dijo, que al tercer día Él iría a ser levantado de los muertos. Esta es la promesa que Dios tiene para tu vida. Que nosotros no servimos a un Dios muerto, no servimos a un Dios que está sepultado, porque la tumba de Cristo está vacía. Y Él hoy está a la diestra del Padre y dejó su promesa. El Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, que es Dios en nosotros, y Él nos fortalece y Él te guía. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que tiene poder, que tiene autoridad sobre todas las cosas, hoy te digo: levántate de ese lugar, vuelve por donde viniste y glorifica a Dios. Vuelve del lugar donde saliste y vuelve por ese camino de tristeza y di: Dios se me ha revelado, y la gloria de Dios será en tu vida, como lo dice el profeta, porque la gloria postrera será mayor que la primera de esta casa. Dios te bendiga, y recuerda compartir esta enseñanza y también seguir este canal Tiempos de Fe TV, el cual buscamos que el nombre de Jesucristo sea levantado. Que la paz de Dios sea contigo y tu familia. Bendiciones.